Hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a el siguiente estudio del libro de Daniel. Ya varios días estamos estudiando este hermoso libro y estamos encontrando muchas riquezas espirituales, muchas cosas interesantes para descubrir en el estudio de Daniel. Y esta mañana nos toca estudiar la segunda parte del capítulo 4. Vamos a tomar una extensión de versículos del verso 10 al verso 27 para analizar el sueño del rey Nabucodonosor. Pueden ver en sus pantallas un enorme árbol que es algo parecido a lo que el rey Nabucodonosor soñó. Vamos a ver esta mañana qué es lo que el árbol representa, qué pasó con ese árbol y qué es lo que Dios quería enseñar a Nabucodonosor y a nosotros a través de este sueño. Vamos a orar y pedirle a Dios que nos dé entendimiento espiritual en su palabra. Padre amado, nos postramos delante de ti esta mañana. Tenemos la Biblia abierta. La Biblia es una revelación de tu parte a tu pueblo desde años atrás. Padre, hace más de 2500 años, este hombre Daniel vivía en Babilonia, vivía muy de cerca con el gran emperador Nabucodonosor, un hombre, Padre, que tú levantaste para tus propósitos, lo usaste para disciplinar a tu pueblo Israel, pero también querías tratar con él como ser humano. Querías hablarle y atraerlo hacia la salvación. Padre, pido que esta mañana, al estudiar un poco más de este capítulo, tú nos ayudes a entender lo que le pasó a ese rey y las lecciones espirituales que tú quieres que aprendamos de este evento. Así que, Padre, pedimos tu ayuda en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Así que, hermanos, miren con cuidado ese árbol. Lo que estamos viendo es un árbol de la selva peruana, así que me imagino que lo que el rey Nabucodonosor vio fue algo diferente, pero de todos modos nos ayuda a fijar nuestra mente, nuestra imaginación en algo de lo que el sueño, de la visión que Dios le dio al rey Nabucodonosor. Vamos a mirar entonces, en primer lugar, la visión que Dios le concedió al rey. Lo tenemos en versículos 10 al versículo 18. En primer lugar, y la parte central de la visión tuvo que ver con un árbol gigantesco. Veamos los versículos 10 al 12. Estas fueron las visiones de mi cabeza, el rey está hablando a Daniel, mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol, cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso, y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Así que en primer lugar tenemos que concentrarnos en este árbol. Quiero que noten ciertos detalles para que podamos entender la interpretación que Daniel da más adelante. En primer lugar, noten la altura de este árbol. Dice versículo 10, la altura era grande. La palabra grande aquí es la misma palabra que se usa de la estatua en Daniel capítulo 2, del primer sueño que este rey tuvo, y también es la palabra que se usa de la estatua en capítulo 3, que el rey Nabucodonosor hizo. Esto no es una coincidencia, nos va a ayudar a interpretar el sueño en un momento. Primero, entonces, era un árbol muy grande. Segundo detalle, versículo 11. Era un árbol que crecía.
La estatua en Daniel 2 y Daniel 3 tenía una estatura establecida. Era algo inerte. En este caso el árbol está vivo. No solo está vivo, está creciendo. Así que mientras el rey dormía, él podía ver este árbol. Empezó grande, pero seguía creciendo. Tercer lugar, el árbol se hacía fuerte. Se supone que esto significa el tronco se hacía más grueso, las ramas de igual modo, el follaje más abundante. Así que seguramente empezó ya con un árbol vigoroso, pero al crecer se hizo cada vez más fuerte y más imponente. Cuarto detalle, la copa del árbol llegaba hasta el cielo. Esto es interesante porque nos hace pensar en la torre de Babel, que también fue en Babilonia, que leemos en Génesis capítulo 11, y esa torre alcanzaba hasta el cielo, hablando del orgullo de los seres humanos en ese tiempo. Este árbol también llegó hasta el cielo. Y se podía ver este árbol desde todos los confines de la tierra. No había lugar donde no podías ver este árbol. Ahora, miren versículo 12. Este árbol era beneficioso. En primer lugar, era beneficioso para seres vivos porque producía fruto. Toda clase de vida animal, las bestias del campo podían comer, las aves también. Es más, los animales encontraban refugio bajo la sombra de ese tremendo árbol. Las aves hacían sus nidos en las ramas. Y dice al final, se mantenía de él toda carne. Diciendo, toda clase de animal, ave, seres humanos se aprovechaban de la grandeza de este árbol. Así que es un árbol gigante y un árbol benefactor. Repentinamente, seguramente para la gran sorpresa de Nabucodonosor, una orden es dada del cielo. Versículos 13 al 16. ¿Cuál es la orden? Él dice, vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. He aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Claramente, Nabucodonosor está interpretando lo que él vio, que en un momento vamos a ver, era una visión de Dios, el Dios de Israel. Pero lo que el rey ve, cuando él lo explica a Daniel, lo interpreta dentro de su cosmovisión, sus paradigmas. Y por eso habla de un vigilante y un santo descendía del cielo. Clamaba fuertemente y decía, derribad el árbol. ¿Pero por qué? Si el árbol hacía bien. Derribad el árbol, cortad sus ramas, quitadle el follaje, dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Ahora, una vez más, noten estos detalles. En primer lugar, aparentemente sin mayor razón, la orden es dada de derribar el árbol. Pero no solo eso, la orden es dada a las bestias que se vayan.
No es que las bestias se fueron por su propia voluntad, porque como ya no había comida y no había sombra, es natural que se retiren. No, aquí la orden es dada. Dispérsanse, váyanse todos. Pero la raíz del árbol tenía que ser atada con cadenas y quedar ahí mojándose en el campo. El versículo 16, me parece, es un intento de parte de Dios de ayudarle a Nabucodonosor a entender el sueño sin la necesidad de un intérprete. Porque enseguida que dice su corazón de hombre se ha cambiado, hablando del árbol, da a entender que el árbol representa un ser humano. Y es bastante obvio, si Nabucodonosor piensa un momento, a quién se refiere. Se le ha dado corazón de bestia. Eso debía alertar a Nabucodonosor. Y pasen sobre él 7 tiempos, no es nada difícil. La vida en el campo se determina por las temporadas del año, así que 7 tiempos claramente refiere a 7 años. Pero por alguna razón, el rey no entiende el sueño. El sueño sí le impacta, lo perturba, y como vimos ayer, mandó llamar a todos los asesores, ellos tampoco podían entender. Hermanos, aquí vemos algo muy interesante, cómo Dios, por un lado, le da todas las ayudas a Nabucodonosor para entender, pero luego, ¿qué hace Dios? Le quita la habilidad de entender. Y le quita la habilidad a los asesores de entender. ¿Por qué? Porque Dios quiere que Daniel llegue. Obviamente Daniel no va a llegar si el rey entiende el sueño. Daniel no va a llegar si los demás asesores pueden entender. Así que quiero que noten esto, que por un lado el sueño no es complicado. Si nadie lo entiende, es porque Dios ha velado sus mentes para dejar a Daniel entrar a dar la interpretación. Ahora, antes de ver la interpretación de Daniel, noten 2 detalles más. Noten en versículo 17 el propósito de la orden. Dice verso 17, la sentencia es por decreto de los vigilantes. Obviamente esto es algo que el rey escuchó. Una voz en el sueño le está hablando. La sentencia es por decreto de los vigilantes. Y por dicho de los santos, la resolución. Aquí está el propósito. Para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Ahora, se supone que a estas alturas, después del capítulo 2 y el capítulo 3, Nabucodonosor debe saber exactamente quién es el Altísimo. En Daniel 2, Daniel ya le dijo a este rey que el Dios de Israel, el Dios verdadero, es el que concede autoridad, da reinos, quita reinos. Repito, hermanos, este rey tiene todos los datos necesarios para interpretar. No lo entiende por razón que Dios le ha quitado el entendimiento. Pero el propósito del sueño y lo que va a pasar más adelante no tiene que ver solo con Nabucodonosor. Es para el beneficio de todos los seres humanos, en especial los habitantes de Babilonia. Por eso el rey escribe una carta a todo el imperio para que todos los ciudadanos entiendan y saquen beneficio de este sueño. Dios le indicó, es lo que había que hacer.
Por eso este sueño está en la Biblia. Porque Dios quiere que todo ser humano, hasta el día de hoy, aprendamos de este sueño. Ahí está el propósito entonces del sueño. No es solo para el beneficio de Nabucodonosor, es para un beneficio mucho más grande. Pero verso 18, tenemos la orden del rey a Daniel. Dice, yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Quiero que noten el tremendo orgullo y altivez de este hombre. ¿Pueden notar la diferencia entre el yo y el tú? ¿Yo quién soy? El gran rey Nabucodonosor. ¿Tú quién eres? Mi súbdito. Así que tú me vas a hacer lo que te ordeno. El hombre respira orgullo, vanagloria. Va a tener que cambiar para conocer a Dios, pero empieza con esta tremenda altivez. Yo y tú. Estamos en dos categorías, Daniel. Yo soy el rey, tú eres mi siervo, y tú dirás la interpretación. Le ordena, no le pide, no le suplica, le ordena, como si fuese un capricho personal. Ahí tenemos entonces la visión. Veamos ahora la interpretación. ¿Cuál es la interpretación que Daniel da a esta visión? Ahora noten en versículo 19 la reacción de Daniel. ¿Cómo reacciona Daniel cuando escucha este sueño? Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora y sus pensamientos lo turbaban. Y después de una hora, el rey habló y dijo: Belsasar, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. ¿Qué podemos notar aquí? Lo primero que hay que notar es que Daniel entendió inmediatamente el sueño. Inmediatamente. En Daniel 2, él tuvo que orar para que Dios le revelara el sueño y la interpretación. Aquí Daniel ni tiene tiempo para orar. Él escucha el sueño y enseguida, con terror, sabe lo que es la interpretación. Ahora, en parte, lo entiende porque el sueño es bastante fácil de entender. En segundo lugar, lo entiende porque Dios le da revelación. Pero hay un tercer factor aquí que hay que notar. Vamos a Ezequiel, el capítulo 31. ¿Qué encontramos en Ezequiel, el capítulo 31? Escuchen estas palabras escritas en este capítulo. Ezequiel 31, versículo 1. Aconteció en el año 11, en el mes tercero, el día primero del mes, que vino a mí, hablando Ezequiel, palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, di a Faraón, rey de Egipto, y a su pueblo: ¿a quién te comparaste en tu grandeza? He aquí, el asirio era un cedro en el Líbano, de hermosas ramas, de frondoso ramaje, de grande altura, y su copa estaba entre densas ramas. Las aguas lo hicieron crecer, lo encumbró el abismo, sus ríos corrían alrededor de su pie, y a todos los árboles del campo enviaba sus corrientes. Por tanto, se encumbró su altura sobre todos los árboles del campo. Se multiplicaron sus ramas, y a causa de las muchas aguas se alargó su ramaje que había echado,
En sus ramas hacían nido todas las aves del cielo. Debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo. Y a su nombre, a su sombra, habitaban muchas naciones. ¿Les hace parecido al sueño de Nabucodonosor? Es casi idéntico, ¿no es cierto? Solo que en Ezequiel 31 está hablando del rey de Asiria, comparando el rey de Asiria con un gran árbol. Lo interesante es, si miramos los datos cronológicos en versículo 1 de Ezequiel 31, el año 11, en el mes tercero de ese rey, estamos hablando de un incidente, una profecía que se dio a lo menos 10 años antes de este capítulo. ¿Dónde estaba profetizando Ezequiel? En Babilonia. ¿Se conocían Ezequiel y Daniel? Obviamente que sí. Eran dos lindos profetas, siervos del Altísimo. Quizá Ezequiel no podía entrar a la ciudad de Babilonia, pero Daniel, con la posición que él tenía, era muy fácil tomar un día libre, ir al campo, conversar con Ezequiel. Se supone que sabiendo que había un profeta en los exiliados, Daniel iría a consultar a Ezequiel. Recordemos que para estas alturas, Daniel no es profeta todavía. Las profecías vienen más adelante. Él es un ciudadano común y corriente, un siervo de Dios en Babilonia. El profeta es Ezequiel. Así que me parece hay razones de sobra por creer que Daniel ya había escuchado la profecía de Ezequiel en capítulo 31. La comparación del rey de Asiria con un gran árbol. Y el momento que el rey de Babilonia empieza a hablar de un gran árbol, etcétera, etcétera, Daniel sabe. Ya no es el rey de Asiria, porque ese imperio ya fue. Ahora es el rey de Babilonia. Por eso Daniel entiende rápidamente ese sueño. El sueño era fácil de entender, Dios le da revelación y él se acuerda el sueño o la visión, la profecía de Ezequiel 31. Pero noten la reacción de Daniel. Quedó atónito 1 hora. No porque no entendía, sino porque precisamente entendía. Se dio cuenta que Dios le estaba diciendo a Daniel, este gran rey Nabucodonosor, lo voy a volver loco. Se va a volver un animal por 7 años. Y Daniel, ¿por qué quedó atónito? ¿Qué es lo que él dice en la segunda parte del verso 19? Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Qué interesante. Esas palabras indican que Daniel ya ha llegado a apreciar a Nabucodonosor. Ya viene trabajando con él 20 años. Ha entendido 2 cosas de este rey. En primer lugar, es un rey que está haciendo mucho bien a los judíos. Los exiliados en Babilonia están prosperando bajo este rey. Y en segundo lugar, este rey, Dios tiene planes para él. Dios le viene hablando a este rey. Daniel 2, Daniel 3. Bueno, no hay que pensar que Daniel fue insensible a lo que estaba pasando en el corazón de este hombre. Daniel estaba orando, testificando, anhelando que este rey se convirtiera, sintiendo que Dios ya le estaba hablando. Y cuando ahora escucha que este rey se va a volver loco,
Daniel se aflige por alguien que le ha llegado a querer bastante. Ahora, la interpretación es bastante clara, verso 20 en adelante. Le dice, el árbol que viste, que crecía, que se hacía fuerte, la copa llegaba hasta el cielo, etcétera, etcétera. Verso 22, tú mismo eres, oh rey, ese árbol. Has crecido. En 20 años, Daniel ha visto cómo Nabucodonosor ha crecido y crecido en poder. Él se ha hecho fuerte, dominando el imperio, eliminando sus enemigos. Y gracias a la grandeza que él ha logrado, las personas han encontrado refugio bajo su cobertura. Así que ahí tenemos la interpretación. Lo que le afligió a Daniel fue el juicio que iba a venir. Miren verso 23. En cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo, usando su terminología, que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, etcétera, etcétera. Verso 24. Esta es la interpretación, oh rey. La sentencia del Altísimo. Así que ahí Daniel interpreta. ¿Quién es ese vigilante que el rey vio? Es el mismo Dios, el rey de Israel. ¿Y qué es lo que va a pasar? Él va a ser echado de los hombres, con las bestias del campo será la morada, con la hierba del campo te apacentarán como los bueyes. En resumidas palabras, te vas a volver loco. Mañana, cuando estudiamos lo que pasó en realidad, vamos a ver que hay un término psicológico para lo que le pasó al rey. Interesante, eso lo vamos a ver mañana. Suficiente para hoy decir que, según la interpretación, él se iba a volver loco por 7 años. Lo extraño de este sueño es que, aunque el rey iba a perder toda su sensatez intelectual, no iba a perder el reino. El imperio iba a ser reservado para él. Verso 26. En cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme. Extraño. Luego que reconozcas que el cielo gobierna. Pero por 7 años, el imperio quedó sin emperador. Ahora, normalmente lo que pasaría en esa situación es que algún hijo, algún rival, se aprovecha un golpe de estado y el hombre, el rey antiguo, es eliminado y ahora un nuevo rey entra. ¿Qué más fácil que matar a un hombre que está loco? Que no puede ni defenderse. Pero Daniel le garantiza, tu reino va a quedar firme. Pero ahora terminamos mirando, Daniel tiene esta particularidad. Ya lo hemos notado en capítulo 2. Daniel es generoso. Daniel no solo cumple lo que se le pide, añade algo. ¿Notaron eso en Daniel 2? El rey pidió una interpretación del sueño. En Daniel 2, él cumplió. Le explicó, le describió el sueño y le explicó el sueño. Pero Daniel hizo algo extra en capítulo 2. Le explicó al rey por qué soñó. Estabas preocupado, rey. No confiabas en tus asesores. Le dio el extra al rey Nabucodonosor. Aquí también le da un extra. ¿Cuál es el extra que le da? Le da un consejo. El rey no pidió consejo. El rey solo pidió una interpretación. Como dando a entender, mira Daniel, dame la interpretación y déjalo conmigo. Yo sabré qué hacer. Yo solo quiero una interpretación. No quiero consejos, no quiero orientación, solo quiero una interpretación. Pero Daniel le da el extra. Por tanto, rey, acepta mi consejo
Noten estos consejos. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Quiero que noten dos cosas para terminar del consejo que Daniel le da. Consejo número 1. Arregla tus pecados. Ahí menciona, ¿no es cierto?, pecados. Menciona iniquidades. Hermanos, por 20 años Daniel ha trabajado, ha convivido con este rey. Daniel lo conoce perfectamente. Todos los pecados carnales que él comete, Daniel lo sabe todo. Actos de injusticia, maltrato a algunos ciudadanos, etc. Daniel ha visto todo. Y Daniel se da cuenta, este juicio, algo tiene que ver con sus pecados. Así que arregla, rey. La pregunta es ¿cómo? Daniel dice, según la Reina Valera, Daniel dice, tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordia. Casi como diciendo, haz buenas obras para arreglar el problema con tu pecado. Pero cuando vamos al idioma original, el verbo redime en el texto original significa rompe. Se usa en otras partes de la Biblia para romper un yugo. La recomendación de Daniel no está diciendo, haz buenas obras a ver si Dios te va a perdonar. Porque eso no va a funcionar. No, lo que Daniel le dice, mira, rey, vienes cometiendo tanto pecado, rompe con tu pecado. Deja de pecar. Quebrante esos vicios en tu vida. Rompe y haz frutos que indican que quieres dejar el pecado. Esas obras son justicia, misericordias. No porque la justicia y la misericordia va a expiar el pecado. No. Son dos cosas diferentes. Pero deja de cometer pecado y empieza a producir frutos de arrepentimiento. Es el primer consejo. Y el segundo consejo es, quizá pueda haber una prolongación. ¿Qué hay detrás de esas palabras? Tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. ¿Cuándo es la tranquilidad? La tranquilidad es antes del evento. Porque el sueño dice por cuánto tiempo va a durar la locura, 7 años. Ahora, si Dios ha dicho 7 años, 7 años va a ser. Eso no se puede ni alargar ni cortar. Dios lo ha decretado. Lo que se puede prolongar es la tranquilidad. Es decir, antes que se cumpla el sueño. Porque claramente Daniel está pensando, Dios va a juzgar a este rey por sus pecados. Si Dios lo ha dicho, va a pasar. Pero si el rey se arrepiente de sus pecados, Dios podría postergar el juicio. Lo que le está pidiendo. Mañana vamos a ver que sí se postergó. Pero no se postergó porque el hombre rompió con sus pecados. Se postergó por otra razón, que vamos a ver el día de mañana. Y vamos a enfrentar mañana un dilema muy interesante. Dios había dicho, esta locura va a durar 7 años, hasta que te arrepientas. ¿Podría el rey arrepentirse antes de los 7 años? ¿De qué dependía su arrepentimiento? ¿De su decisión o la decisión de Dios? A eso vamos a ver mañana, cuando enfrentamos el dilema entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Las dos cosas son ciertas, pero vamos a ver cómo se conjugan en este evento en la vida del rey Nabucodonosor.
Lo que debemos aprender esta mañana, hermanos, es que Dios puede dar a una persona mucha grandeza, pero sus pecados pueden traer abajo toda esa grandeza. Y si queremos evitar que la grandeza que Dios nos ha dado sea quitada, tenemos que quebrantar, romper con el pecado para poder disfrutar la bendición de Dios. Lo dejamos ahí, hermanos, esta mañana por el tiempo. Mañana vamos a ver qué pasó, cómo se cumplió esto y cómo contribuyó, me parece, a la conversión y a la salvación de este rey Nabucodonosor. Vamos a orar para terminar esta mañana. Padre Santo, gracias por este capítulo en la Biblia, que no solo narra lo que pasó con un gran rey, sino que contiene lecciones para nosotros, para que todos nosotros aprendamos de la experiencia de este rey Nabucodonosor. En cierto sentido, Padre, este rey nos representa a todos nosotros, porque como seres humanos nos has creado con mucha dignidad, nos has engrandecido. Hoy en día el ser humano se ha vuelto como este árbol, grande, fuerte, frondoso. Pero Padre, también el hombre moderno, con todas sus habilidades, con todo lo que tú le has permitido hacer, se ha vuelto orgulloso, rebelde y no quiere escuchar tu palabra. ¿Qué va a pasar a esta sociedad, Señor? Quizás estudiando este sueño de Nabucodonosor, podemos empezar a vislumbrar lo que dice el último libro de la Biblia, que un día la gran Babilonia será traído abajo. Padre, ya estamos viviendo en los inicios de esta gran Babilonia de los últimos tiempos. Pedimos, Señor, que tú nos des ojos para entender estas cosas y apliquemos sabiduría a nuestros corazones también. Padre, guárdanos este día, danos un hermoso día sirviéndote en las cosas que tú pones en nuestras manos para hacer, y que mañana podamos volver para ver qué pasó al fin de este capítulo. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Gracias, hermano. Dios les bendiga. Hasta el día de mañana.